Vamos a iniciar, primero que todo saludarlos, buenas noches a todos. Vamos a iniciar con la sesión de hoy, de esta noche, de esta semana. Recordarles que la otra semana tenemos sesión común y corriente, o sea que el jueves, dentro de 8 días, nos conectamos normal. Y hoy pues vamos a trabajar básicamente un tema, vamos a ver la evidencia que nos está solicitando la guía de aprendizaje, pero como la evidencia es más bien corta, entonces vamos a aprovechar el tiempo para adelantar algo del tema que se tiene que ver dentro de 8 días. ¿Listo? Entonces vamos a aprovechar ese tiempo, la hora digamos que tenemos de formación. Ya algunos les he hecho el acompañamiento, hay otros que están pendientes mañana y en el caso de algunos los voy a dejar para la semana siguiente, ¿sí? Ayer no pude conectarme, entonces eso, pero digamos que sí, al menos con los dos primeros grupos que trabajamos, la verdad sirve bastante. Yo creo que se logra como organizar mejor todo el proyecto. Entonces sí, digamos que es muy bueno el hacer el acompañamiento. Entonces ya digamos que ya mañana haré otros, la otra semana haré otros y después ya seguiré con la otra ficha, la ficha 14, que todavía no. La otra semana empiezo a organizarle la ficha 14 para la semana que sigue. ¿Listo? Entonces así vamos trabajando y más o menos en un mes estaremos volviendo a hacer el proceso, pues para ir mirando pues como los avances de lo que se quedó la última vez, que es avanzar, y pues obviamente, como le digo, pues seguir haciendo el acompañamiento como tal. Bueno, listo. Entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a mirar la evidencia. Como les decía, la evidencia se trata sobre componentes frontend del proyecto formativo y proyecto de clase. Espérenme, ya les comparto pantalla porque me estaba olvidando. Listo. ¿Sí están viendo? No, creo que no, ¿cierto? ¿Me confirman, porfa? Muchachos. Sí, sí se ve, profesor. ¿Sí se ve el Excel? Sí, ahí yo lo veo. Ok, es que no me, aquí a veces me salía la ventanita y ya no me aparece. Y con eso me da cuenta que estaba compartiendo. Pero me vuelvo y quito la pantalla a ver si de pronto me sale la pantallita que les comento. Porque sí me gusta estar pendiente de eso. No me aparece. Que como ayer se actualizó el Windows y me descontroló todo. Entonces no sé. No, bueno. Listo. Entonces, ustedes me dicen que están viendo ahí perfectamente la pantalla, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a ir a la guía. La guía igual yo ya tenía por acá esperen un segundo. Vamos a ver aquí la evidencia. Entonces, miren que la evidencia que nos dice es que teniendo en cuenta el tipo de proyecto a desarrollar, sea móvil o web, realice la codificación del módulo del proyecto aplicando lo visto en el componente que se llama desarrollo del frontend con React.js. ¿Sí? ¿Qué se debe de tener en cuenta? Dice que para la configuración del módulo debe tener en cuenta los artefactos del ciclo de software realizados con anterioridad, o sea, todos los requerimientos y todo eso, diagramas de clases, diagramas de casos de uso, historias de usuarios, diseños, prototipos, informes técnicos de plan de trabajo para construcción de software con tecnologías seleccionadas. Además de eso, el código debe contener comentarios, debe cumplir con estándares de codificación y se debe crear el proyecto utilizando herramientas de versionamiento. Carpeta, ¿y qué se debe entregar? Una carpeta comprimida que debe tener los siguientes archivos. Archivos del proyecto, archivos con enlace del repositorio. La carpeta comprimida debe tener el nombre del aprendiz y número de evidencia, ¿sí? De esta manera. Digamos que de cierta manera el proyecto pues básicamente lo que nos pide es como volver a presentar el frontend que se estaría trabajando. ¿Listo?
En este caso, pues digamos que vuelve y habla, bueno, habla aquí en esta parte exactamente, nos habla de RIA, pues porque es un componente que toca estudiar, pero hay que tener en cuenta que también nos está diciendo que es el frontend, y pues en el caso de ustedes, pues ustedes van a hacer el frontend en el lenguaje que estén trabajando. Yo lo que les recomiendo para esta evidencia, pues es mostrar o enviar, pues digamos lo más actualizado que se tenga en cuanto a las interfaces, en cuanto al código y así, ¿sí? Y todo lo que se tenga en la parte frontend. En la parte backend, pues si ya tienen parte o si ya tienen definido, digámoslo así, el lenguaje, que por el momento digamos que el que hemos visto hasta el momento es Java y con sus respectivos frameworks, entonces pues lo van haciendo entonces en Java, ¿listo? La siguiente clase, que hoy como les estaba comentando a los que se conectaron al principio, lo que vamos a hacer hoy es que como esta evidencia pues no vamos a trabajar nuevamente con React porque ya lo hemos hecho en varias sesiones anteriores, ¿cierto? Pues ya digamos, ustedes ya pueden construir con él, con lo que hemos visto, el frontend. Entonces lo que vamos a hacer es aprovechar, vamos a revisar muy bien esta parte y me gustaría incluso ver un poco el material nuevamente como para hacer un recorderis, pero sí lo que necesitamos es adelantar algo de la evidencia que sigue dentro de 8 días, que es la parte de PHP, y pues ya, porque aquí ya nos pides construir como tal una API, ¿sí? Entonces lo que necesitamos hacer es como una introducción al lenguaje para que dentro de 8 días pues nos quede más fácil todo lo que tiene que ver con esta parte de la construcción de APIs en PHP, ¿listo? Y ya entraríamos en la última parte, digamos, de esta guía 7, pasaríamos a ver la guía 8. Entonces acá en el material de formación nos hablan de React, que es esto, ¿cierto? Ya vamos a ver pues como un recorderis, como les decía, para poder ver esto, y pues pasamos a PHP. Quiero de todos modos en algún momento, que no sé si sería dentro de 8 días o de pronto la que sigue, en un tema que en alguna evidencia donde también sea digamos como muy simple, quiero abordar con ustedes otro backend, otro en este caso sería un framework que sirve para backend, que es Node.js, que es digamos es un framework basado en JavaScript, pero que tiene la tecnología y la capacidad de hacer backend. ¿Listo? Esto como para que también tengan una tercera opción en el caso de pronto no les interesa hacerlo en Java o en Spring Boot, o de pronto no les interesa hacerlo en PHP. ¿Listo? Entonces como tal también podríamos, y esto pues les estoy diciendo pues no está digamos dentro de las guías de aprendizaje, o tocaría mirar de pronto en la guía número 8 si está, de pronto también puede ver Laravel, ¿sí? Algo de Laravel, que es el framework de PHP, para pues que como les digo pues tengan más opciones en el tema del backend. En el tema del frontend pues tienen React, pues digamos que existiría Vue, existiría Node, pero pues digamos que entre esos tres hay, digamos que son como muy similares. Hay unos que tienen, digamos que todos los tres frameworks tienen como tal pros y contras, ¿sí? React, por ejemplo, es, digamos como tal es más fácil la comunicación de componentes, que es lo que vamos a ver ahora. De pronto es un poco más desorganizado el código, ¿sí? Si yo lo comparo, por ejemplo, con Vue, que yo Vue lo he trabajado un buen tiempo, pero no me gusta mucho la forma en que Vue se comunica con los componentes. Eso del componente hijo, del componente padre, se me hace que es más complejo en Vue, no tiene como esa facilidad de trabajar que sí tiene React, ¿de acuerdo? Entonces digamos que es eso. Entonces vamos a revisar esta parte y como les digo pues vamos organizando entonces esos otros lenguajes para más adelante en evidencias donde de pronto no tengamos mucho que hacer, entonces aprovechamos el tiempo para ver. Listo, entonces pues ya lo que es React, pues recordemos que es una librería o biblioteca, ¿cierto? Que su trabajo se basa en componentes. Entonces componentes pues podemos decir que son como archivos, pero que su finalidad es tener pequeños fragmentos de código que pues se vayan digamos uniendo en sí a un mismo proyecto.
Ese tema de los componentes, yo les hacía a ustedes una vez una imagen, puede ser componentes muy pequeñitos que tengan una funcionalidad exacta, o pues también podemos pensar en un componente un poco más grande que pues ya sería como una vista completa de un formulario. Tenemos como esas dos formas de crear componentes. Y pues obviamente la idea de un componente siempre es su reutilización. ¿Listo? Digamos que a medida que nosotros vamos haciendo componentes más pequeños, es con la finalidad de reutilizar. Algo también que tiene la parte de estos frameworks de JavaScript es la facilidad, digamos, de que nos ahorra el proceso de captura de información y de imprimir información en un formulario. O sea, todo lo que nosotros hacíamos antes en JavaScript, de, no sé, por ejemplo, de ingresar por medio del document.getElement o document getElement y getElement by ID, bueno, todos esos, digamos que yo les hacía a ustedes una vez una explicación que es como si siguiéramos una ruta y lo que estábamos haciendo era como ir ingresando a cada elemento del Windows. Ese trabajo de capturar algo que tenga un elemento, un ID, capturarlo, guardar una variable, o a la vez el mismo trabajo de imprimir en un elemento en HTML, ¿cierto? A partir también de un ID, ese trabajo, digamos que los frameworks nos lo ahorran, ¿sí? Y adicionalmente a eso, también nos ahorra el proceso de decir en qué momento tiene que imprimirse la información, ¿sí? Por eso, digamos, estos frameworks, todos estos frameworks o librerías, pues digamos que se clasifican como unos frameworks que son como reactivos, o sea, que reaccionan a un cambio, ¿de acuerdo? Entonces cuando se imprime algo, cuando cambia un valor o algo por el estilo, automáticamente lo imprime en el formulario. Entonces ese proceso de imprimir, de tomar el elemento, digamos que nos lo ahorra, porque recuerden que nosotros todos nos basamos en eventos. Entonces casi siempre el evento más común en un formulario es el evento del clic, ¿sí? Entonces si yo no le doy clic en algo, por ejemplo, si yo no le doy clic acá, pues no cambia. Pero entonces en React tenemos la facilidad de que si pasa algo en alguna parte, pues él automáticamente reacciona y envía la información a otro lado o imprime en algún momento y cosas así. Entonces esa es la facilidad de los frameworks como tal. Pero pues obviamente a la hora de código, de sintaxis, pues digamos que sí tiende a ser un poco más compleja, pues comparado con JavaScript. Entonces tiene unas por otras, pero pues obviamente son frameworks que a la larga sí son mucho más beneficiosos para poder trabajar en un proyecto. ¿Listo? Entonces es una biblioteca de JavaScript de código abierto desarrollada por Facebook. Ellos desarrollaron eso pues obviamente para empezar a trabajar en Facebook como tal, y pues ya después la digamos unificaron o la oficializaron como una librería, ¿de acuerdo? Que lo que hace pues es la reutilización, ¿cierto? Más que todo del código, que no se repita cosas. Acá dice que pues su principal objetivo es facilitar el desarrollo de aplicaciones de una sola página. Entonces significa que nosotros no necesitamos hacer navegación de página en página, sino que en una misma página se monten o se desmonten componentes, ¿sí? Que yo con darle un clic, digamos, en algún, pues como si fuera a ir a algún lado, internamente lo que estoy haciendo no es tanto redirigir, sino desmontar y montar componentes, o de montar y desmontar vistas, ¿sí? Pero pues que aquí se llaman componentes. ¿Qué es JSX? Dice que viene de la composición de JavaScript más XML y corresponde a la sintaxis propuesta en React para escribir elementos de interfaz web, compuesta por JavaScript más HTML, en donde el HTML sigue las normas de código bien formado de XML. Entonces XJS, recuerde que son archivos, digamos, o como nombramos los archivos que se crean para React. La instalación de React, pues esto empieza primero que todo con la instalación de lo que es Node.js, ¿cierto? Digamos que Node.js es como ese framework que es como la base con la cual se construyó a partir de él, pues porque dentro de él pues tenemos lo que es NPM y cosas por el estilo. Entonces a partir de él se construyeron los otros frameworks, es como la base con el cual se desarrolló. Por eso es necesario tener instalado Node para poder trabajar o poder programar en React. Pues la instalación es muy sencilla. Ingresamos acá a la página de Node, aquí está la URL,
descargamos en este caso la versión LTS que esté en el momento vigente, ¿cierto? La versión, digamos, como estable. Y pues la instalación básicamente del nodo es siguiente y listo, ¿de acuerdo? Entonces el primer paso pues siempre va a ser ese. Digamos que descargamos, bueno, así, aquí se descarga como tal, se hace la instalación como nos está mostrando acá y cerramos ya o finalizamos la instalación, no tiene nada más. Cuando creamos un proyecto, entonces los proyectos se crean a partir de consolas, de comandos. Entonces el comando que para crear es este, aunque nosotros vimos varias formas de crear, digamos, proyectos. Hay una donde podemos de pronto escoger, porque como Node es pues obviamente para otros frameworks también, entonces nos salen las opciones de para qué framework o librería vamos a hacer. Entonces escogemos en este caso React. Podemos decir también que incluya, por ejemplo, Byte, que es el que se encarga en este caso de unificar las librerías que se generan o organizarlas como tal. Pero bueno, digamos que ese es el comando o el comando que ustedes encuentran para la creación de un proyecto en React. Ingresamos a la carpeta que se crea del proyecto y le decimos npm install para que él, digamos, que inicie el proyecto. ¿Listo? Tenemos otros comandos como es npm install para que él instale las dependencias que se crean, ¿sí? Entonces, bueno, acá nos dice iniciar un comando. Bueno, esto es para Linux, pero pues es crear un comando en Ubuntu, ejecución de npx create. Bueno, esto es como del Node, ejecutar npm para estar para el lanzamiento del proyecto real, ejecutar npm estar para lanzar el proyecto, ejecutar npx create react app my app. Bueno, eso es como los pasos, ¿sí? Propiedades y estado del componente. Entonces recuerden que en React, perdón, existe una carpeta que es, digamos, bueno, incluso abramosla para no estar describiendo las cosas. Tenemos un proyecto o una carpetica tenemos un archivito que se llama el package.json, ¿cierto? Entonces el package.json que se crea, yo les decía a ustedes que es ese archivo que me trae la lista de las dependencias que se han instalado para mi proyecto. Entonces si usted crea muchas dependencias que son como pequeños, digámoslo así, como pequeñas librerías que usted le puede ir anexando para que haga algo. Entonces, por ejemplo, Bootstrap, que ya no es descargando un archivo y pasando los archivos a una carpeta, sino que ya se puede hacer por npm. Pues el mismo React, el React DOM, que es ya los trae, digamos, inmersos, ¿cierto? Y otros, digamos, acá, que ya son de dependencias de ejecución. Ojo a esto, estas son las dependencias de ejecución, y otras que son dependencias de desarrollo. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Pues que estas son dependencias que necesita el programa para poder correr, y otras son más que todo dependencias para poder desarrollar, o librerías que nosotros le vamos anexando como para facilitarnos. En este caso está Byte, está, bueno, igual esos ya son los otros, los va agregando por defecto. Entonces, por ejemplo, lo de los hooks, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces tenemos esos dos grupitos, y pues tenemos también la información. Cada vez que nosotros instalamos una librería, aparece acá. Cada vez que desinstalamos una librería, aparece acá. Entonces yo les decía a ustedes que a partir de esta lista es que al momento de crear el proyecto y correr el proyecto o ejecutar un comando que es el npm install, lo que él hace es que todas estas librerías van a parar acá en una carpetita que se llama Node Modules, que es como la que trae todo ese código que está acá. Esa carpeta pues siempre va a ser la más pesada del proyecto, y que cuando se sube a un repositorio, esa carpeta pues digamos que nunca se sube, porque para eso tenemos el listado. Entonces cuando usted descarga un proyecto, usted pues ejecuta siempre, digamos, el mismo código que es el npm install, para que él, basado en la lista, pues digamos que instalen o creen nuevamente los componentes. ¿Listo? También tenemos un archivito por acá que es el git ignore,
que pues es una lista que ya incluso viene creada por defecto, pero que nosotros también podemos venir a modificar o agregar cosas, y donde por ejemplo me dice que los node modules no, los ignore para subirlos en algún commit que se haga en Git o en GitHub, ¿sí? Entonces que se ignore eso, y pues incluso acá hay otros archivos que son como los habituales que se deben de ignorar, que a veces están presentes en un proyecto. ¿Listo? Bueno, sigamos acá. Ya acá empezamos con la creación de los componentes. Entonces nosotros tenemos un componente que se puede trabajar directamente con archivos en extensión JavaScript, o como nosotros trabajamos acá con JSX, ¿cierto? Nosotros tenemos aquí los componentes, y obviamente todos esos componentes arrancan primero de un componente inicial, que es en este caso el main, que es como el primer componente, que es el que ejecuta todo. Es como lo mismo como se hace en Java, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un archivo que es como tal el que inicia, o el que arranca todo el proyecto. Ese main es un archivo JavaScript, pero pues digamos que con sintaxis de React, está inmerso dentro de un archivo que se llama index.html, pues que es como el que iniciamos. ¿Sí? Aquí está incluso incluido o adjuntado en nuestro archivo, o sea, y como le digo, pues es el que inicia nuestra aplicación. Aquí pues a la vez el main lo que hace es adjuntar el archivo app, o sea que del main, o digamos del index.html, tiene incluido el main, y el main a la vez tiene incluido la app JSX. Aquí ya nosotros podemos empezar a trabajar un poco, y es como donde nos basamos para empezar a ejecutar nuestro proyecto. ¿Sí? Aquí es donde ya nosotros empezamos a trabajar, y aquí en app es donde nosotros ya empezamos a llamar los componentes, empezamos de pronto a organizar los formularios, ya depende, y de aquí pues ya empezamos a llamar los componentes que vamos desarrollando. ¿Listo? Entonces en app pues ya tenemos, por ejemplo, componentes como formulario, componentes como lista, componentes como saludo, y por eso esos que ya es donde desarrollamos el código, lo agregamos en una carpeta que se llama components, que nosotros mismos agregamos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, bueno, los componentes. Aquí nos muestra la estructura de los componentes, ¿sí? En este caso, espérenme, miramos por acá. Pues todo se basa en funciones, todo se basa como tal en funciones, ¿sí? En pequeñas funciones que se van ejecutando, se van, digamos, como llamando, y cada función pues lo que hace es como tener un retorno, y ese retorno a la vez pues retorna código HTML con de pronto alguna variable que se vaya creando acá, que como le digo pues ya son variables que son reactivas, ¿de acuerdo? Que ellas mismas cargan su información, y pues se van mostrando en tiempo real, ¿cierto? Sin necesidad de decirle, oiga, aquí imprima, o alguna función que me diga capture, o una función que diga imprima, nada de eso. Automáticamente ya sabemos que tenemos unos en estos casos unos prompts, que son pues a la vez variables, que lo usamos para poder imprimir. Vamos a avanzar un poco más. Tenemos los eventos, entonces aquí están los eventos, entonces lo mismo, eventos o clic, doble clic, o el mouse, o cuando se carga la página, entonces aquí se trabajan los eventos, pues ya con la respectiva sintaxis. Listas y llaves, bueno, esto ya es, aquí creo que se llama, pues obviamente cómo podemos traer información que ya viene en arreglos, entonces cómo se hacen las listas. En JSX pues es así, de esta manera, pero digamos que es la iteración que la podemos hacer con map, que es como en este caso el método más digamos aconsejable, o pues por medio también de for each que se puede llegar a hacer. ¿Listo? Aquí ya empezamos a ver que los componentes pues se van usando como formularios o como vistas. Entonces esto es un componente también, componentes de clase. Entonces tenemos acá la creación, digamos, de una clase con su respectivo constructor, y a la vez lo mismo también tiene un render que retorna información, ¿sí? Componentes, entonces bueno, aquí está la función super, nombre del componente, entonces estos son otros elementos. Los hooks que nos permiten a nosotros pasar una información de un componente a otro, es la forma de comunicarnos, ¿cierto? La forma de comunicar un componente a otro es por medio de la utilización de hooks. Entonces acá nosotros usamos los hooks, aquí también nosotros estuvimos haciendo esa parte de los hooks,
donde recibíamos o enviábamos información. ¿Listo? Ciclo de vida de los componentes. Entonces, bueno, acá hay otras cosas que también hay que, digamos, ir estudiando para conocer o comprender muy bien cómo es el ciclo de vida de un componente dentro de RIA. ¿Listo? Entonces, cuáles se ejecutan antes, cuáles se ejecutan después, cuáles se invocan, bueno, y así sucesivamente. Y ya pues acá nos muestra cómo ejecutar la aplicación, y la ejecución, pues la aplicación obviamente siempre la vamos a traer por medio del npm start, o en este caso creo que aquí lo llaman por medio del npm run build, y hacen la ejecución del componente. Cuando ya se ejecuta, pues es lo que nos va a hacer siempre, es que nos va a dar una dirección en la cual nosotros abramos para poder, pues desde el navegador, poder mirar el componente o en este caso pues lo que se esté montando. Y ahí ya termina pues la explicación, digamos, de React como tal en el material de estudio. ¿Listo? Obviamente esto es algo que toca estudiarlo, que ustedes pues ya lo han visto, menos que ya han practicado, han hecho muchas cosas ya como tal en React. ¿Sí? Entonces, la evidencia, muchachos, para repetirles, es, digamos, que seguir avanzando en la parte de frontend. Pues aquí obviamente nos enfocan en tener en cuenta ese material de React. Entonces, digamos que la idea es eso, ¿sí? En pocas palabras, seguir trabajando con React, o pues yo les doy a ustedes la libertad de que lo trabajen en el frontend, sea HTML, así sea normal, que quieran, o si quieren trabajar con Angular, o quieren trabajar con Vue, digamos que totalmente válido. Bueno, para dentro de 8 días pues vamos a empezar a trabajar con lo que es la parte de PHP, pero pues digamos que de una vez pasamos al API. Entonces lo que vamos a hacer es aprovechar estos 30 minuticos para empezar a hacer una introducción a ese lenguaje de programación que es de tipo backend en PHP. ¿Listo? Entonces, para empezar con PHP, digamos ya tema aparte de lo que estamos trabajando, lo que necesitamos como tal es tener, ¿cierto? Instalado, puede ser Laragon, puede ser SAM, que es la recopilación de lo que trae, por ejemplo, Apache, de lo que trae MySQL. Ellos a la vez también traen PHP instalado, digamos, como tal. Entonces, facilita mucho el poder trabajar con proyectos como tal. ¿Qué cambia acá? Y esto es muy importante. Cuando yo voy a trabajar con un proyecto de PHP que ya está enfocado hacia la web, acá hay que tener en cuenta que no podemos crear el proyecto en cualquier parte, como lo hemos hecho de pronto con Java o con Spring Boot o incluso con los mismos lenguajes frontend, sino que acá la carpeta donde se coloca el proyecto es en una carpeta específica para que él pues pueda identificar. Para eso es muy sencillo. Casi todos los proyectos, o todos, digamos, los programas como Laragon y como Sun o OneServer, instalan o crean una carpeta en el disco local C, ¿sí? Como estamos viendo acá. Entonces, dentro del disco local C hay una carpeta, en este caso para mí es Laragon, y hay una carpeta acá que se llama www. En el caso de SAM, por ejemplo, se crea una carpeta que se llama SAM, ¿sí? Y dentro de la carpeta SAM existe una carpeta que se llama htdoc. Listo, ustedes la buscan como htdoc. Digamos que lo que cambia es eso, lo que cambia de uno a otro es eso, la forma en que ingresa. Yo ingreso acá a la carpeta de www, en el caso de SAM, repito, es c sam htdocs, ¿cierto? Y ingresaría en esa carpeta. Aquí es donde yo crearía mi carpeta para trabajar con PHP, ¿sí? Entonces yo lo que hago es, como si fuéramos a crear un proyecto de HTML, arranco creando una carpeta. Entonces, por ejemplo, hotel, ¿sí? Digamos mi proyecto se llama hotel, o el nombre del proyecto, teniendo en cuenta que no dejemos espacios, ¿sí? Nada, digamos como exactamente igual creamos una carpeta. Esa carpetica, entonces yo lo que hago muy sencillo es venir y traerla acá a Visual Studio Code. La agrego, ¿sí? Y este archivo index no pasa nada. Ese archivo index es el que aquí cuando yo le digo al web, digamos, cuando yo le digo acá web,
No sé si yo ya le inicié. Ah, sí, yo inicié los servicios. Aquí me aparece aquí me aparece esto, mire, esto, ese índice es ese que está ahí. ¿Listo? Este que estamos viendo acá. Miren que esa URL pues viene de acá de localhost solito. Entonces, si yo ya quiero ver algo que esté dentro de la carpeta de mi proyecto hotel, pues yo lo que tengo que hacer es decirle localhost/hotel. Y obviamente, si yo quiero más adelante crear más proyectos de PHP, pues irían en esta ubicación, ¿sí? Como si fueran proyectos de HTML. Como nosotros no tenemos mucho tiempo de una vez, pues vamos a pasar a hacer la organización de cómo sería una estructura de un proyecto que, como les digo, pues nos quedaría para dentro de 8 días. Entonces, la estructura de un proyecto acá, MVC, ¿sí? Sería colocar el model, sería crear una carpeta, todos estos son carpetas, entonces, controller, views, y listo. De pronto crearemos una carpeta adicional como lo hicimos en algún momento por acá creo que fue acá en Spring Boot, que llamamos una carpeta, creo que era resource, o bueno, era como repositorio, sí, o service, bueno, era donde colocábamos como ese archivo adicional, ¿sí? Repositorio, no. Bueno, sí, dejémoslo así. Entonces creamos una carpeta que le llamamos, ¿cómo le llamaremos a esa carpeta? Config para la configuración de la base de datos, ¿cierto? Eso, sí, puede ser config, sí, que es el que puede tener el archivo de conexión, cosas por el estilo. ¿Listo? Bueno, entonces aquí sería nuestra configuración del proyecto. Ahora, ¿dónde irían nuestras vistas? Pues acá. Entonces, dentro de las vistas, ¿cierto? Dentro de las vistas nosotros vamos a llevar todo HTML, pero adicionalmente a eso, como si fuera un proyecto de HTML, podemos aquí crear otras carpetas, ¿cierto? Como es la parte de imágenes, como es la parte de JavaScript y también la parte de CSS. ¿Listo? Entonces miren que nuestro proyecto queda integrado con esta parte, que son lo que trabajamos con CSS, con la parte de imágenes, la parte de JavaScript, y el resto pues ya tendríamos el MVC. ¿Listo? Eso lo vamos a dejar así, pero pues vamos a empezar a trabajar el tema de PHP, pues digamos desde el inicio como tal, como una base. Aquí hay que tener claridad en algo, y es cómo debemos de trabajar PHP de manera correcta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo arranco y creo un primer archivo, digamos, aparte de la configuración de las carpetas, o incluso, bueno, vamos a trabajarlo acá desde el modelo para, digamos que yo puedo crear un archivo, y ese archivo yo le puedo llamar, por ejemplo, inicio, para no llamarlo index.php, ¿sí? Y ahí está nuestro archivo PHP. Bueno, ahí ya me trajo un resto de cosas porque detectó que va a trabajar con PHP. Entonces, mire, lo que pasa es que yo en PHP puedo trabajar código directamente de HTML, ¿sí? Yo acá puedo poner, por ejemplo, un H1, puedo poner, por ejemplo, hola mundo desde PHP, ¿de acuerdo? Entonces yo hago esto. Y si yo ejecuto ese proyecto, yo tengo acá, recuerden, una extensión que se llama así, que es una extensión de un baloncito. Acá. Él me ayuda a ejecutar directamente, pues digamos que sin tanta cosa, el proyecto de PHP. ¿Sí? Es esta extensión que, bueno, yo le digo que parece un baloncito, que es esta. ¿Por qué? Porque es que aquí, y esto es muy importante, cuando yo ejecuto el proyecto, miren, listo, allá me aparece mi texto, ¿cierto? Pero si yo miro el código fuente, bueno, aunque aquí digamos que no irá mayor cambio, pero algo que sí toca tener en cuenta y es muy importante
es la forma en que yo ejecuto mi código de PHP. ¿Por qué? Porque eso tiene que pasar por el servidor. ¿Listo? Él tiene que pasar por el servidor. ¿Y cómo me doy cuenta de que estoy pasando por el servidor? Porque estoy pasando por la palabra localhost, que pues es como la dirección de mi servidor local, ¿no? Entonces ahí está. Si yo hago el archivo o abro el archivo directamente, bueno, en este caso digamos que no habría mayor problema porque estoy trabajando todavía con código de PHP, perdón, de HTML. Si yo abro el código en este momento, voy a mostrarles acá. Aquí. Sí, bueno, digamos que aquí o acá, así. Bueno, sí, ahí está bien, perdón. Entonces miren que si yo abro el archivo directamente, ¿qué pasa? Él me muestra la sintaxis del código a diferencia de esto, ¿sí? Él acá me está mostrando el código, bueno, en este caso HTML, que yo construí y no me visualiza la página. ¿Por qué? Porque pues, como yo siempre les he dicho muchas veces, el navegador no me entiende a mí que es un código PHP, ¿sí? Entonces él lo que abre y lo que trata de hacer el navegador es pues que como no lo entiende, porque él dice eso es un código, una extensión que yo no reconozco, no puedo mostrar, entonces lo que él hace es como abrirlo como si estuviéramos abriendo un documento de Word. Entonces yo abro el documento o el archivo y él lo que hace es pues mostrarme lo que tiene por dentro el código. Claro que acá él está interpretando el código, que es diferente. Él está haciendo como una especie de traducción de un lenguaje y lo está convirtiendo a PHP. Pero ¿quién hace eso? ¿Quién hace esa tarea? La hace el servidor. Recuerden que nosotros hace un tiempo vimos algo que se llamaba cliente-servidor, ¿cierto? El modelo cliente-servidor, donde el cliente envía a un servidor, el servidor envía una respuesta. Pues digamos que en PHP ese proceso se ve mucho más claro, ¿cierto? O sea, es más fácil de evidenciar que en otros lenguajes, porque podemos ver eso. Miren, aquí tenemos la muestra de cómo él interpreta el lenguaje versus cómo él, al abrir el archivo directamente sin pasar por el servidor, ¿cierto? Sin pasar por el servidor, lo que hace es abrir lo que tiene el código como para mostrar. ¿Listo? Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, importante siempre eso, que abra por medio de localhost. Entonces, si yo quiero que este proyecto pase por el proyecto, entonces lo que hago es, digamos en este caso, es pasarlo por el servidor, ¿sí? Para que él interprete el código. Incluso si yo veo el código fuente de esa página, pues ahí sí me está mostrando el HTML, ¿listo? Pero porque pues apenas hemos puesto código netamente HTML y no hemos puesto todavía código PHP. Entonces acá, listo, tenemos nuestro código. Aquí hay algo muy importante, muchachos, y es cómo podemos desarrollar código de PHP de manera correcta, de manera estructurada, sin caer en malas prácticas. ¿Por qué? Porque PHP es un lenguaje que es muy fácil de aprender, ¿sí? Y es también por la facilidad, digamos, que él tiene un pro y un contra, que es lo mismo, o sea, es una misma cosa, pero juega a favor y juega en contra. Y es que PHP es un lenguaje que no es tan estructurado, ¿cierto? Como lo es otros lenguajes como el Java, que es muy estricto a la hora de escribir el código. Acá es más libre. Pero entonces eso también lo que se presta para hacer una mala creación de código, ¿sí? Para tomar lo que se llaman las malas prácticas a la hora de programar. Entonces yo puedo, por ejemplo, les voy a mostrar un mal ejemplo o algo que se puede hacer que no es correcto, es hacer esto. Yo puedo crear un bloque de código dentro de un HTML diciendo que voy a ejecutar acá un código de PHP, ¿sí? Entonces yo puedo hacer esto. Entonces puedo decir esto es código de PHP, ¿sí? En el servidor no. Entonces en la vista. Así. Pongo el punto y coma y ya tengo el código PHP. Volvemos a actualizar nuestro navegador.
Entonces miren que si actualizo, él me muestra obviamente, pero si yo me devuelvo acá para mostrarles los dos casos, interpretado y pues y digamos abriendo el código, mire que él me muestra acá el código de PHP común y corriente. Entonces igual nunca vamos acá a poder ver una ejecución, pero acá donde ya él interpretó, porque él envió al servidor y pues el servidor me envió una vista actualizada que el navegador sí puede comprender. Si nosotros vemos el código fuente, vemos que aquí ya no nos aparece ninguna palabra que diga PHP, ¿cierto? Sino que, como les digo, les decía a ustedes, él lo que hizo fue tomar esa palabra, interpretarla o traducirla y enviar un código que el navegador comprenda. En este caso, pues él interpretó que es una palabra hecho, que es de imprimir, ¿cierto? Y le estoy diciendo imprima eso. Entonces él lo que hace es mostrarme un texto común y corriente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo esto se me presta para malas prácticas, ¿sí? Me puede prestar para malas prácticas porque yo puedo, por ejemplo, crear por ejemplo, una variable. Yo puedo decir acá, por ejemplo, variable nombre. ¿Sí? Yo tengo una variable acá nombre. Vamos a ver si aquí me deja imprimirla, porque no sé si al cerrarle y abrirla. Entonces, así creo que es. Entonces miren, yo acá te creo una variable. En PHP las variables las puedo crear sin decir, por ejemplo, el tipo de dato que es. Él automáticamente, una variable me sirve y él, digamos, automáticamente detecta por medio del valor que le doy qué tipo de variable es, si es de tipo string o es de tipo integer, o bueno, así sucesivamente. Y las variables se crean acá con el signo pesos. ¿Listo? Entonces, si vengo nuevamente y actualizo, bueno, espérenme porque no me acuerdo, es como concatenar. Acá me falta algo. Creo que puedo hacerlo así también. Vamos a ver, porque como les digo, de pronto no tiene alcance. Ah, bueno, ahora sí. Entonces Pedro, mire, ahí me dice que Pedro, ¿cierto? Le está imprimiendo la variable nombre. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo, digamos, ojo a esto que les voy a decir, de colocar código PHP dentro de una vista, es una muy mala práctica, ¿sí? Es una muy mala práctica. Entonces, ¿y por qué, digamos, nació esa mala práctica? Lo que pasa es que cuando nació PHP, pues PHP es un lenguaje muy antiguo, y pues digamos que a la vez es un lenguaje, pues digámoslo así entre comillas, el que más tiene presencia en las páginas web, en los navegadores, pero no es gracias a que sea un lenguaje excelente tampoco, ¿sí? Pero pues tampoco es un lenguaje malo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pasa es que, para, digamos, decirles lo que pasó, la historia, que PHP cuando nació pues era una alternativa muy buena en su momento para hacer páginas web, ¿sí? Y en ese momento pues no había, digamos, una competencia clara para PHP. Entonces PHP pues tenía, digamos, todas esas facilidades de crear páginas web, y en su momento nació eso se llama un constructor, bueno, lo que es esto, ¿qué? WordPress. Entonces es un gestor de contenidos. WordPress es un gestor de contenidos, el cual me permite a mí hacer una página mucho más fácil, ¿sí? Entonces WordPress permite hacer páginas web con plugins. Usted puede descargar plugins, bueno, tiene un resto de cosas. Y WordPress actualmente es como el gestor de contenidos que tiene mayor presencia en las páginas web. Casi todas las páginas web, pues obviamente más que todo sencillas, no que tengan código ni nada, sino digamos tipo informativas, son las digamos
están hechas casi que en WordPress, ¿sí? Y WordPress, pues en su momento y todavía actualmente, WordPress está hecho en PHP. Entonces, por ende, digamos, por eso se dice que pues PHP actualmente todavía tiene bastante presencia en la parte de las páginas web, pues por lo que casi todas las páginas web están hechas en WordPress. ¿Listo? Y eso es algo que pues yo creería que faltaría muchos años como para que lleguen a cambiar. Pero pues ya PHP como lenguaje de programación sí, la verdad no tiene mucha presencia ya, pues por digamos por todo este tipo de cosas de desorden. ¿Listo? ¿Qué pasó? PHP pues empezó con estas malas prácticas, pero era porque en la época no existía una forma fácil de mostrar la información en el navegador, ¿sí? O sea, en una página HTML, algo que trajera PHP no existía. O sea, como tal, JavaScript estaba en pañales. JavaScript realmente era un lenguaje para usted hacer animaciones, ¿sí? Eso era JavaScript en el momento. Y pues PHP, mucha gente usaba PHP obviamente, pues como le digo, era de los primeros lenguajes que fue de la parte web. Pero entonces empezaron, obviamente, uno buscaba, digamos, la manera de poder mostrar esa información de PHP dentro de un navegador. ¿Listo? Entonces eso lo que hacía era que nosotros se colocara, pues nosotros también, porque yo pues en la época estaba estudiando, se colocara código PHP dentro de una vista, bueno, y se tocaba hacer mil maromas como tal. Todo eso ya empezó a cambiar cuando llegó una librería de JavaScript que se llama jQuery. Entonces ya jQuery modificó la forma, o sea, ya me facilitó, ¿cierto? Porque jQuery fue la que le dio como ese impulso a JavaScript, y pues digamos que creó una librería que ya ayudaba, digamos, a ese tema de capturar los datos, y pues casi lo que hemos visto actualmente con los frameworks, pero pues digamos que en una librería que pues era como muy pues, a lo que es hoy en día React y todo, pues era una librería mucho más simple. ¿Listo? Que es jQuery. Gracias a jQuery, nosotros le debemos a jQuery, digamos, ese tema de reactividad que maneja React y maneja otros, ¿de acuerdo? De cierta manera. Y era, pues digamos, un ejemplo muy sencillo, que usted, por ejemplo, en Google va buscando algo y automáticamente le va saliendo sugerencias de código. Eso se los debemos a jQuery porque fue el primero en hacer eso. Fue el primer, y digamos que gracias a esa tecnología, digámoslo así, que trae jQuery, pues es lo que podemos hacer que hoy en día nos llegue una notificación, pues que hoy en día obviamente se hace con otros lenguajes, pero en esa época era una notificación, o que un correo a usted le llegara, sin usted estar ahí, le llegó un correo a la bandeja de entrada, ¿cierto? Que es lo que hacía Gmail. Gmail, digamos, fue el primero en lanzar eso, pues fue gracias a jQuery. Que usted, por ejemplo, tenía el correo abierto y en un momento usted veía que pum, bajaba un correo nuevo y pum, le aparecía ahí que le acaba de llegar un correo. Antes de eso, no, antes de eso usted le tocaba estar con un botoncito ahí. Si usted estaba esperando un correo, ¿no? Si usted estaba esperando un correo, le tocaba ahí con un botoncito actualice, hasta que usted viera que llegara el correo, porque no existía otra forma como tal. Entonces, esas malas prácticas pues se extendieron, y pues obviamente algo que sí ha fallado mucho PHP es en dos cosas: que se demoraron en empezar a escalar el código del lenguaje, o sea, a escalar el lenguaje como PHP. Se demoraron muchos años, hubo un tiempo que estuvo muy estancado. Y lo segundo, que pues digamos que no han organizado su código, no lo han vuelto, digámoslo, no lo han tipado como si es un lenguaje como Java, como C#, y entre otros, donde se haya más organizado, sino que todavía se mantiene esa libertad. Entonces pues digamos que eso mismo, que es bueno, a la vez es malo, pues para desarrollar un proyecto grande, porque ustedes mismos, digamos, yo creo que ya se han dado cuenta que el llegar a traer un proyecto incluso solo, se necesita de una estructura y una organización clara para uno no llegar a tener, pues digamos, a perderse, o a tener malas prácticas, o a repetir cosas, o a generar errores por una mala organización. Entonces obviamente un lenguaje como PHP pues dificulta eso, porque como le digo, pues tenemos libertad de hacer básicamente cualquier cosa. ¿Cómo se trabaja realmente PHP? Trabajando un modelo vista controlador.
Lo primero que tenemos que hacer es, y repito, es que no exista presencia del lenguaje PHP en nuestras vistas. O sea, en la parte de vistas no debe existir código PHP. Acá no debe existir código PHP, perdón. Sí se puede de pronto dejar los archivos con extensión de PHP o incluso con extensión HTML, pero la forma en que yo le envío los datos desde la vista hasta el controlador, recordemos lo que es el MVC, tiene que ser por medio de archivos en JavaScript. Yo tengo que construir un archivo JavaScript que me capture los datos de la vista y se los envíe al controlador. ¿Listo? Entonces, esa es la forma. Y ya pues entonces yo construir un archivo controlador de PHP, un archivo modelo de PHP que ya hace el proceso como lo hemos hecho ya con Java o como lo trata de hacer pues obviamente por ejemplo en este caso Spring Boot, aunque pues Spring Boot no es 100% MVC, y así sucesivamente. ¿Listo? Antes de terminar ya con lo que nos queda, voy a mostrarles cómo se haría para complementar ese tema digamos de la base, cómo se haría un código PHP sin tener que hacer sin tener que usar JavaScript, que obviamente como le digo no puedo hacer todo completo, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es usar la etiqueta from de HTML y crear acá un input. A ver si me ayuda el código. No. Un input type, por ejemplo, de tipo texto. Y aquí en PHP nativo, digámoslo, para poder capturar los datos netamente con PHP, se necesita mucho la etiqueta name. Por ejemplo, yo le puedo hacer txt nombre, ¿sí? Le puedo decir acá un label para saber qué es el campo de txt, y vamos a crear un br que es para espacios, y vamos a crear un apellido así como está acá. Aquí que juega mucho en el formulario, ¿a dónde voy a enviar los datos? Entonces por ejemplo yo voy a enviar los datos, y para no irme tan lejos voy a crear un archivo acá mismo, se va a llamar respuesta.php. Si el archivo de respuesta estuviera en otra carpeta, pues me toca decirle la ruta completa. ¿Listo? Y obviamente el método pues lo voy a hacer por post, ¿sí? Y así como lo hemos visto muchas veces, aquí necesito el input el input type submit. Me falta acá algo, pero no me acuerdo qué es. ¿Cómo es que se llama esto? Espérame a ver si me quiere acá el submit. No. Bueno, vamos a mostrarlo así. Y miren, aquí tengo un formulario que, como les digo, no tengo por el momento nada de código PHP. Como les digo, no debe existir código PHP. Si yo abro este formulario, ¿cierto? Bueno, que es este mismo actualizado. Vemos ahí un formulario que tiene un nombre y un apellido y un botón de enviar, ¿cierto? Si yo le doy, bueno, coloco cualquier cosa o le doy solamente enviar, él me envía un archivo que se llama respuesta.php, que en ese momento me dice que no encuentro nada porque pues no existe. Entonces voy a crear ese archivo acá, respuesta.php, ¿cierto? Y aquí yo voy a recibir los datos que vienen de ese formulario, entre comillas la vista, ¿no? Entonces listo, acá yo tengo esta parte, perfecto. Entonces voy a trabajar acá. Aquí, muchachos, es, digamos, podemos considerarlo un controlador, pero en pocas palabras un formulario en PHP, digamos, para poder trabajarlo, o sea, en el lenguaje base de PHP, consiste en enviar una información hacia un archivo de un lado, digámoslo, de un punto A a un punto B. Así tiene que funcionar PHP, ¿listo? Entonces el punto A es este y tiene que ir al punto B,
¿sí? Ya ahí cuando yo envío esos datos, pues digamos que pasan por medio del servidor. Aquí, ¿qué voy a hacer? Aquí no voy a trabajar una vista, sino que aquí sí voy a trabajar código PHP. Aquí no va a haber vistas. Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo yo recupero código o cómo yo recupero esos datos? Como le digo, sin trabajar JavaScript, sino solamente en PHP. ¿Cómo recupero los datos que me envía el punto A o el archivo inicio a este punto que es el punto B? Primero que todo, tengo que saber de un arreglo que se llama POS. Este es un arreglo, aquí se llama de tipo asociativo. El arreglo de tipo asociativo es el que muchas veces les expliqué en JavaScript, que es aquel arreglo donde los índices no son numéricos, sino que son textos. ¿Listo? Entonces, un POS, digamos, es un arreglo de tipo asociativo que, como les decía, sus índices no son numéricos, sino que son textos. Entonces, obviamente lo primero que yo tengo que hacer es crear variables para almacenar lo que viene en ese arreglo asociativo. Entonces, yo le digo acá POS y acá le digo cuál es el índice. El índice de mi arreglo POS, ¿cierto? O sea, donde yo ubico la información, pues se basa en el name del campo. Bueno, en este caso me equivoqué, es txt nombre. Entonces acá es txt nombre. Entonces, repito, el índice para ubicar el dato se basa en el name del campo que yo creé. En este caso es txt nombre y acá es txt apellido. Entonces, ya aquí quiero mi primera variable. Es importante los punticoma acá porque lo exige PHP para saber que es un salto de línea. Y acá entonces sería txt apellido. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer con eso? Bueno, vamos a ver qué me dice acá. Vamos a ver si me sale algo. No, pero eso es muy largo. Voy a imprimir. Listo. Entonces miren, usando la palabra hecho, imprimo, concateno, y acá incluso estoy concatenando entre comillas como un string, estoy concatenando código HTML, que es un pequeño salto de línea, ¿sí? Y acá vuelvo e imprimo un texto y concateno con la variable de PHP. Entonces yo recupero los datos, ¿cierto? Y los estoy imprimiendo acá. Pero mire que acá no hay nada, o sea, no hay una vista HTML. Puedo poner código HTML, enviarle una cadena de texto para que lo interprete como si fuera código HTML. Entonces, si yo vengo acá, actualizo, por ejemplo, pongo Pedro Pérez y envío. Me faltó algo acá, espérame un segundo, un pequeño error. TXT apellido, de pronto por la mayúscula. Listo, porque ya no acabó el tiempo. Pedro Pérez. Listo, ahí están los nombres, ¿sí? Y mire que él me envía un punto B, pero ya pasó por el servidor, ya fue la información y ya volvió. Si yo veo incluso acá el código fuente de ese, miren lo que me imprime, realmente me está imprimiendo esto, ¿sí? Entonces en ningún momento estoy viendo el código de PHP porque eso es un código backend, está en el servidor alojado. Dentro de 8 días, muchachos, vamos a ver esto, pero pues obviamente ya en un proyecto MVC. Entonces ya pues obviamente entramos a trabajar con JavaScript para capturar los datos y pues el resto del proceso que es MVC. ¿Listo, muchachos? Bueno, qué pena que se me terminó el tiempo. Nos hablamos entonces la otra semana. Recuerden que tenemos sesión común y corriente el otro jueves. Podemos, si ustedes quieren, y yo pues organizamos de manera interna. De pronto si quieren correrlo algún otro día, la otra semana pues tenemos como más facilidad por lo que es Semana Santa, pero la otra semana tenemos sesión común y corriente. ¿Listo? Entonces cualquier duda que tengan, recordemos que la evidencia pues en este caso es seguir trabajando con el proyecto en frontend y pues enviar digamos lo que se tiene en pocas palabras, y ya dentro de 8 días pues entramos a trabajar con un nuevo lenguaje que es PHP, con el cual hoy pues dimos digamos los inicios. Bueno, entonces muchachos, no siendo más, nos hablamos, una feliz noche y cualquier cosa pues me escriben. Bueno, feliz noche a todos, muchachos, hasta luego.